Busqué en todas las cosas el descanso, y en ninguna lo encontré, excepto en un lugar solitario en compañía de un libro. Humberto Eco. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre estas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Pues bueno, ya escucharon un poco de la intro, o bueno, escucharon la intro que Miguel, con la cual empezó Miguel el episodio. Desde la vez anterior, que fue él quien llevó la voz en este podcast, nos había dicho, nos había dado un pequeño adelanto, que la última frase que él nos narró tenía que ver con el episodio de hoy. Entonces, pues nos dejó ahí con la duda. Esperemos que sí sea resuelta. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí ya de vuelta y como bien dices, pues con con ese pequeño hilo que nos conecta con ese primer episodio de la temporada que les traje sobre las frases famosas. Y sí, efectivamente, en este episodio quise hablarles un poco de quién es mi autor favorito y quién escribió mi libro favorito, que es Humberto Eco. Entonces, no lo vamos a extender demasiado, nada más les voy a dar algunos datos de, pues, lo más importante de su biografía. Después voy a hablarles específicamente del libro que a mí me gusta, que es El nombre de la rosa. Y finalmente les voy a contar unos pequeños datos curiosos que para los que siguen o que no conocen más bien tanto al autor, pues no conocían de él, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso va a tratar este episodio. Muy bien. Pues comenzamos. Perfecto. Pues nos vamos entonces con parte de su biografía. Humberto Eco fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas. Nació el 5 de enero de 1932 en la ciudad de Alessandria, situada en el norte de Italia, en la región del Piamonte. Muy pronto estalla la Segunda Guerra Mundial y su padre, Giulio Eco, quien se desempeñaba como contable, es llamado al frente para servir en las Fuerzas Armadas. El pequeño Humberto se refugia con su madre, Giovanna Vicio, huyendo del fantasma de la contienda hacia un pequeño pueblo piamontés del norte de Italia, donde pasan a resguardo los años del conflicto. Sin embargo, la guerra marcó profundamente al futuro filósofo. En una de las numerosas entrevistas que concedió durante su vida, Eco manifiesta que vivió una infancia felizmente esquizofrénica. El autor hace referencia a la locura colectiva en que el régimen fascista había sometido a Italia, donde los niños cantaban a los héroes de la guerra y al mismo tiempo disfrutaban con algunas, aunque pocas, de las películas americanas que se colaban en el país. Su padre tenía interés de que Humberto estudiara Derecho. Sin embargo, Eco se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Turín en 1954, con un gran trabajo que publicó 2 años más tarde con el título El problema estético en Santo Tomás de Aquino. Después de ese doctorado, trabajó como editor cultural para la RAI, que es la radiotelevisión italiana, y también comenzó a trabajar como profesor en las universidades de Turín y de Florencia, antes de ejercer durante 2 años en la de Milán. En este periodo entró en contacto con un grupo de artistas, ya sea pintores, músicos y escritores, denominado como Grupo 63, que iban a influir en su futura carrera de escritor. La educación familiar de Humberto Eco fue católica,
aunque él siempre se definió como no religioso. Sin embargo, el pensador siempre manifestó su respeto hacia las costumbres cristianas, que en uno de los artículos catalogó de mucho mejores para encarar la muerte que otras alternativas comerciales. Para Eco, el ser humano es un ser esencialmente religioso. Él mismo, aunque ateo, demostró su propio interés hacia la religión en numerosas ocasiones, como en la correspondencia que mantuvo con el cardenal Carlo María Martín. Esto demuestra una vez más la voluntad de Eco de establecer un puente, una conexión profunda entre el pensamiento y puntos de vista, una constante a lo largo de toda su vida y su obra. En septiembre de 1962 se casó con Renate Ramge, una profesora de arte alemana con la cual tuvo un hijo y una hija. Es también durante esta época donde obtiene finalmente en la Universidad de Bolonia la cátedra de semiótica, que ocupa durante más de 4 décadas. Sus aportaciones en esta disciplina, que estudia los signos y cómo se interpretan, se cuentan entre las más importantes. En 1975 publica su famoso Tratado de Semiótica General. Con todo, y a pesar de sus numerosos ensayos en los que toca diversos puntos, Eco es especialmente famoso por su trayectoria como novelista. Su primer éxito llegó en este sentido con El nombre de la rosa, un thriller ambientado en el siglo XIV. A pesar de que la novela tuvo éxito por su trepidante argumento, que fue llevado al cine en 1986 con Sean Connery donde interpretaba el rol principal, se trata en realidad de una obra total, puesto que contiene además referencias profundas a la filosofía medieval y al contexto europeo del convulso siglo de la peste negra, tratado con una erudición que solo Eco podría ofrecer. Tras el rotundo triunfo editorial del Nombre de la Rosa, donde se vendieron más de 10 millones de copias en todo el mundo, Eco publicó varios títulos más, como la también exitosa El péndulo de Foucault en 1988, Baudolino en el 2000, El cementerio de Praga en el 2010 y su última novela, Número Cero, que se publicó en el 2015. Humberto Eco publicó numerosas obras sobre variadísimos temas, siempre con una visión crítica y original. Por otro lado, su corpus de ficción es la prueba viviente de que se puede combinar entretenimiento con erudición y conocimiento. Sus aportaciones a la semiótica, así como a otros campos, la pedagogía o la lingüística, le hacen emerger como un intelectual completo y comprometido. Por otro lado, sus constantes apariciones en los medios masivos, como en el programa de televisión italiano Che Tempo Che Fa, lo convirtieron en un auténtico ícono de la cultura popular, especialmente entre los jóvenes. Afectado desde hacía años por un cáncer, su muerte se produjo a los 84 años en su casa de la ciudad de Milán el 19 de febrero del 2016 a las 10:30 de la noche, hora local. El funeral fue también en Milán, en el Castillo Sofresco, mediante una ceremonia laica. Eco, en su testamento, pidió que no se celebraran homenajes ni se organizaran celebraciones en su memoria durante al menos 10 años. Ok, muy bien. Fíjate que ahorita que estabas hablando un poquito de su biografía y todo, la verdad, sé que tiene muchas más obras. La más conocida pues es la que mencionaste tanto en el episodio pasado que tú llevaste como en el de hoy, pero no recuerdo muy bien si la historia es como él tiene que investigar o averiguar el asesinato de alguien, si mal no recuerdo, y es Correcto. como una película de las que se llaman novela noir, o sea, una novela negra, Sí, donde es el investigador y su ayudante, pero en un contexto mucho más diferente al que estamos acostumbrados. Estamos hablando de que la obra está basada no me acuerdo qué tiempo, lo acabas de comentar. sí, en el siglo XIV. De hecho, ahorita les voy a platicar un poquito de la historia. Bueno, entonces mejor Este, continúa. Ajá. sí, no, nada más les quería comentar que yo conocí a Humberto Eco precisamente en la universidad, en mi clase de semiótica, y a Ujú. partir de ahí fue que me empecé a interesar por su trabajo. Y bueno, Obviamente has leído muchas más obras de él, no he solamente esta. leído, es El nombre de la rosa, también leí El péndulo de Foucault y también la Número Cero, su última novela. Y bueno, en la escuela nos dieron a leer algunas partes del Tratado de Semiótica, Ujú. pero bueno, a partir de ahí es que lo conocí, entonces a partir de ahí es que lo sigo. Bueno, lo seguía porque pues ya no va a publicar más. Y entonces Ah, les voy a platicar un poquito sobre
la historia de ese libro, del nombre de la rosa, que como bien mencionaste, bueno, mencionamos ahorita y habías mencionado en el capítulo anterior, se llevó al cine con la actuación de Sean Connery y la verdad Y es que Christian Slater, creo que Christian era Slater es el, ajá, 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 el- y vale muchísimo la pena. Viana, la película es muy buena y obviamente si leen el libro, que es un tabicote de como 800 páginas, porque es ujú. mucho, muy descriptivo, pero la verdad es que vale la pena. Y aquí sí no importa el orden, cuál vean, si ven primero la película y después el libro o al revés, porque digamos que se complementan muy bien. Ok, muy bien. Muy bien, pues vámonos con el nombre de la rosa. En 1327, un joven novicio benedictino, Azzo de Melk, y un erudito franciscano, Guillermo de Baskerville, visitan un monasterio benedictino en el norte de Italia para un debate teológico. El abad, Abo de Fosanova, le pide a Guillermo que investigue la reciente muerte del iluminador Adelmo de Otranto, quien se cayó del edificio octagonal que alberga la laberíntica biblioteca de la abadía. Sin embargo, a Guillermo se le prohíbe la entrada a la biblioteca. Esa noche, Guillermo debate con los monjes sobre los usos teológicos de la risa. Un monje ciego de avanzada edad, Jorge de Burgos, condena la risa como disruptiva. A la mañana siguiente, otro monje, el traductor Venancio de Salvamec, aparece muerto en una tina de sangre de cerdo. Guillermo descubre una entrada secreta a la biblioteca y un monje le cuenta que Adelmo mantuvo relaciones sexuales con Berengario, el asistente del bibliotecario, y probablemente se suicidó por venganza. Guillermo y Azzo entran a la biblioteca y se pierden por completo antes de encontrar la salida. Al tercer día, Abo les informa a William y a Azzo que Berenguer ha desaparecido. William descifra una pista dejada por Venancio sobre un libro que le robaron, y también se enteran por el herbolario Severino de que se encontraron manchas de tinta en los dedos y la lengua de Venancio. A la mañana siguiente, el cuerpo de Berenguer aparece en un baño. La esperada legación franciscana y los representantes del Papa llegan para el debate, entre ellos el inquisidor Bernardo Gui, quien arresta a los dos monjes, Salvatore y el sillerero Remigio, por herejía. Ambos habían pertenecido a una secta apostólica. Gui amedrenta a Remigio para que confiese no solo la herejía, sino también falsamente los asesinatos. Severino es encontrado asesinado en su apartamento y un misterioso manuscrito que le había contado a William ha desaparecido. En la mañana del sexto día, el bibliotecario Malachi se desploma y muere durante la oración matutina. Se observan manchas de tinta en sus dedos. William cree que existe una conexión entre los asesinatos y el apocalipsis. También cree que quienes conocen el misterioso manuscrito están siendo asesinados. Sin embargo, Abo quiere que William detenga sus investigaciones. William y Azzo regresan a la biblioteca y finalmente descubren la manera de acceder a la habitación prohibida llamada Finis Africae, donde se encuentra a Jorge de Burgos. Se revela que había envenenado las páginas del manuscrito desaparecido y que Venancio, Berengario y Malaquías murieron tras tocarlas. Jorge también manipuló a Malaquías para que asesinara a Severino. Además, ha atrapado a Abo en una escalera secreta donde se asfixia. El libro que Jorge protege es un volumen de la poética de Aristóteles sobre la comedia y la risa. El monje ciego se come las páginas del libro y derriba la linterna de Azzo, provocando un incendio que consume la abadía. William y Azzo escapan y regresan a casa. Este libro ganó el premio Strega en Italia en 1981, así como varios otros premios literarios internacionales, e inspiró numerosas obras de análisis académico. En 1983 se realizó la versión cinematográfica dirigida por Jean-Jacques Arnaud y protagonizada por, como decías, Sean Connery y Christian Slater. Ok, muy bien. ¿En qué año? La película en el 86. Wow, Sí, es muy viejita ya. Pero la verdad es 30 que años. sí, es muy Ajá, interesante y es, pues sí, como una novela policíaca, ajá, pero las descripciones y el ambiente de la abadía, la biblioteca, que es como un laberinto, está muy, muy, muy interesante. A mí me gusta mucho esa obra. ok, muy bien. Pues bueno, ya para no extender más el episodio, les voy a contar nada más algunos datos curiosos Ujú. sobre el autor. El primero es que Humberto Eco fue fascista. Que nadie se Oh, alarme.
Eco nació en el norte de Italia en el 32, por lo que, como era costumbre, fue inscrito en el movimiento fascista juvenil, al igual que todos los niños de su edad. Ah, ok. Otro dato es que su pasión por la lectura se la inculcaron sus abuelos, como creo que a muchos de nosotros. Ujú. Su abuela materna le traía a casa 2 o 3 libros a la semana de la biblioteca municipal. Eco recordaba con mucho cariño los hermosos libros antiguos que había en la casa de sus abuelos. En la adolescencia hizo sus pininos como dibujante de historietas. Durante su adolescencia, el escritor leyó una gran cantidad de ellas e incluso llegó a escribir algunas propias. Un dato más es que la música fue un arrebato de juventud que retomó con los años, ya que en su juventud siempre quiso aprender a tocar la trompeta. Su pasión por la Edad Media lo llevó a hacer alguna excentricidad. Estaba tan enamorado de la Edad Media que cuando visitó París como estudiante, durante 2 viajes de investigación que hizo, solo caminó por las calles que existían en ese periodo de la Edad Media. Ok. También se inició en el mundo laboral trabajando en la televisión por allá de 1954. Él reconocía que en televisión no hizo nada especialmente interesante, pero que a pesar de eso fue una experiencia muy importante en su vida, ya que le dio la oportunidad de conocer a gente muy interesante y que determinó de forma decisiva su interés por los problemas en la comunicación. En cuanto al libro, El nombre de la rosa surgió como una novela negra a la medieval. Hay otro libro que se llama Apostillas al nombre de la rosa. En esta, el autor afirma que escribió su novela porque tenía ganas de envenenar a un monje. Y Eco también desvela que se originó cuando una editorial le contactó porque estaba preparando una colección de novela negra escrita por no narradores. Este dato que me pareció a mí también muy interesante y que ya cuando uno lee o ve la película, Eco convirtió a Borges en un personaje. Cuando escribió El nombre de la rosa, casi con 50 años, hasta ese momento nadie se le habría ocurrido establecer asociaciones entre Eco y Jorge Luis Borges. Sin embargo, de todas las referencias literarias que había en la primera novela de Eco, la de Borges era la más evidente, que era el personaje convertido en el monje anciano y que además era ciego, Jorge de Burgos. Ajá, sí. Oh, mira. A lo mejor Eh, tenían su encrochamiento. Seguramente se conocían y tuvieron alguna, digamos, conversaciones y eso, y ya haberlo llevado como un personaje de su novela, da como cierto nivel de Admiración. respeto o admiración, exactamente. Ujú, por lo menos. La biblioteca de Humberto Eco es descomunal. Su biblioteca personal es casi legendaria, no solo por el tamaño, sino por la cantidad de piezas raras que contiene, ya que el autor era bibliófilo y coleccionista de libros únicos. Cuenta con más de 50.000 volúmenes repartidos entre sus 2 residencias. Wow. No creo que los haya leído todos en vida, o a lo Seguramente mejor no, sí. seguramente Oh, no. 50,000. Wow. Imagínate. Sí, no, no, no. Y bueno, pues finalmente él era muy crítico con la Wikipedia y con las redes sociales, así como el Internet en general. En una entrevista publicada en El País en el 2010, Eco explicaba su punto de vista sobre la enciclopedia online, es decir, Wikipedia. Yo soy muy crítico con ella porque contiene noticias falsas. Las hay también sobre mí, falsas y no falsas, pero yo utilizo Wikipedia porque si no, no podría trabajar. Esta misma opinión se la extendía hacia el Internet en general, a pesar de que Eco creía que un intelectual debe hallarse comprometido con el presente. Sobre las redes sociales llegó a decir que dan el derecho de palabra a legiones de imbéciles. Sí, desgraciadamente tiene razón, pero en esas regiones podemos estar nosotros incluidos para alguien. En No algún sabemos momento, en algún seguramente. momento. Sí. Y vaya que, la verdad es que lo de Wikipedia sí tiene mucha razón, porque incluso debería de haber como algún tipo de advertencia o disclaimer de esto no ha sido confirmado o esto no ha sido pues probado al 100%, no sé, porque sí, incluso, no sé, cuando ha pasado algo o algún personaje nos ha tocado que ha sido acribillado por la opinión de todo el público, sabes que tú le puedes modificar y le puedes poner una tontería al respecto en vivo en Wikipedia. Ujú, exacto. Pero bueno, pues sí, sí coincido con él. Y la verdad es que ahorita que estabas narrando lo de
la obra de Hombre de la Rosa, Ujú. no me había percatado que sí es una novela negra, Sí, completamente es una totalmente. novela. Ajá. Pero está muy bien hecho, muy bien. Y el libro debe ser muchísimo mejor, obviamente. A mí me encanta, lo he leído, me imagino, son como 3 veces, porque te digo, es un ladrillote como de 800 páginas y Ujú. aparte con letra diminuta. Minúsculo. Sí, Más, más o pero menos como el libro de Stephen King de como Stand, el poca. Apocalipsis. Exacto, Igual lo he leído como 3 o 4 veces también, ¿eh? exacto, muy parecido. Ujú. Ujú. Ok, pues muy bien. ¿Terminamos ya con el episodio? Para Terminamos el empezar. episodio, sí, sí, Ok. sí. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Mike, por traernos esta historia de Humberto Eco y El nombre de la rosa. No creo que sea el único autor del cual vamos a hablar o de sus obras. Y pues si en el caso, juntando un poco con el episodio 1 de esta temporada donde hablamos de autores y sus Ujú. obras, si hay alguno autor de los que tengan como favorito a alguien del público y quieran que lo tomemos o lo tocamos, aunque no estemos tan empapados, tal vez de su obra podemos hacer una pequeña investigación, ¿no? Claro. Creo que, y con todo el respeto, obviamente, se merece. Y pues nada, a ver cuál será el próximo autor que hables tú, o hablo yo, o hablemos en común, ¿no? En Podría ser. común, estaría Muy bien, bien. pues nada, pues muchas gracias a todos. Una vez más les agradezco que estén aquí con nosotros y como en todos los episodios que me toca hacer, les comento dónde están eh, para que nos contacten, perdón, en nuestras redes sociales, háganos página en Wikipedia también, ¿por qué no? Este, y nada, pues estamos escuchando la próxima semana en su podcast. Muchas gracias a todos. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.